Hola, bienvenidos como cada miércoles a Cineforo Católico, donde ya ven que tenemos entrevistas los miércoles relacionadas a diferentes temas. Hemos tenido a sacerdotes, religiosas, laicos en casi 6 años y desde hace ya una temporada, ya creo que ya vamos para los 2 años con algunos integrantes nuevos y entre ellos pues está nuestro querido Mateo desde Bolivia que nos acompaña desde hace ya un poquito más de un año. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante del cual nos va a compartir él en unos instantes. Y ahorita los dejo unos minutos en lo que comparto el programa. Ahora sí, regresamos para platicar sobre este tema que tenemos en pantalla, que son las lenguas litúrgicas en la iglesia. Y para ello, pues vamos a darle la bienvenida, como una vez lo hacemos al mes, a nuestro querido Mateo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, hermana. Paz y bendiciones. Aquí, pues, Dios mediante todo. Gracias, hermano. Mira, por ahí ya veo que también anda nuestra querida Sandy dando likes. Ahorita la vi y dije, ya está, ya, de hecho ya salió su comentario de buenas noches. Buenas noches, Sandy. Qué Salud. bueno encontrarnos también con ella a través de estos medios y contigo, ¿no? Que nos compartes estos temas tan interesantes. Y hoy vamos a hablar sobre las lenguas litúrgicas. A ver, Mateo, vamos a empezar. ¿Qué es una lengua y qué es una lengua litúrgica? Porque muchos podemos pensar que es como el idioma de la iglesia, pero a ver, tú dinos de qué se trata este tema. Bueno, se entiende por lengua lo que, bueno, estamos hablando en términos litúrgicos, el idioma o la lengua como tal que se va a usar, ¿no? Dentro de una comunidad. Es un poco extenso esto de las lenguas litúrgicas. No es también una forma de identidad de una comunidad. Por ejemplo, y voy de hecho ya directo al tema, si hablamos de tradición occidental, se dice iglesia latina, ¿no? A la iglesia católica se dice iglesia latina. ¿Pero por qué latina? Justamente, valga la redundancia, porque su lengua litúrgica, el idioma o la lengua que va a utilizar es el latín. ¿Y por qué latín? Porque esta se desarrolla en torno histórico-cultural, ese espacio de lo que es la antigua cultura o el imperio romano. ¿Y qué lengua utilizaban este pueblo? Pues el latín, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los griegos o los bizantinos. Ellos tienen como lengua litúrgica el griego, pero ¿cómo es que una lengua común se va a volver litúrgica? Es por la importancia que ésta va a tener en el proceso histórico. Por ejemplo, si revisamos en las escrituras, más que todo del Nuevo Testamento, ¿en qué idioma están escritas mayormente el Nuevo Testamento? Si vemos, está escrito en griego, ¿no? Entonces, pero no cualquier tipo de griegos, el griego antiguo conocido como el griego quini, ¿no? El griego eclesiástico. Pero antes de que se considere eclesiástico, ¿por qué se va a considerar así? Es porque los escritos, es decir, los apóstoles, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, nos han dejado muchos escritos en este tipo de lengua, ¿no? El griego. Entonces, por eso, este se eleva a categoría eclesial o litúrgico. Lo mismo ocurre con el latín, como San Agustín de Hipona, San Ambrosio y otros tantos.
también van a escribir textos en latín. Y eso sería como, un, impie- como, un- como una introducción, ¿no? A lo que es lengua litúrgica o eh, lo que una lengua común se puede volver también en algo más sacro o sagrado, con esa importancia. Ya, entonces, digamos que tenemos el idioma o la lengua de Occidente, que sería el latín, pero también aparecen ahí las lenguas vernáculas, ¿no? Las de cada, propias de cada país. Ajá. Sí. Y del lado oriental, pues tenemos, no sé cuáles serían las más representativas de estas lenguas. Ya. Lenguas vernáculas, bueno, son prácticamente las lenguas que hablan, ¿no? Se hablan en una región y así por el estilo. Pero ahora, si nos dirigimos al oriente, resulta que hay más lenguas utilizadas. Para algunos pueden ser vernáculas, pero como estamos hablando de lenguas litúrgicas, voy a ir mencionando las lenguas litúrgicas de Oriente. Empezamos con el griego o el griego quiní, que se utiliza en lo que es el rito bizantino. Todos los que utilizan el rito bizantino utilizan el griego. Luego tenemos el siriaco, pero el siriaco curiosamente se divide en tres formas: siríaco occidental, siríaco oriental, y hay una variante en la India, y esta se le conoce como Malayama. El Malayalam es una especie de mezcla del siríaco, es decir, del arameo antiguo, con algunas palabras o vocablos del lenguaje local de la India. ¿Ya? Aparte está el copto, que se utiliza en la iglesia de Alejandría, el georgiano, el etíope o el guis, y también tenemos el eslavo antiguo, que más adelante estaremos hablando de esto, que deriva al cirílico, del cirílico al ruso, al ucraniano, y estas lenguas que son familiares, ¿no? Porque también hay que agruparlos. Hay lenguas semíticas, lenguas romance, eh, lenguas helénicas, entonces como que son varias familias, pero estas que estoy mencionando están en categoría litúrgica y claro, sin olvidar también al armenio. En total son como 9 lenguas litúrgicas orientales y una occidental. En total son 10. Ya. ¿Y en qué momento se vuelven litúrgicas? Se vuelven litúrgicas por el hecho de la importancia que tiene. Uno, escritura, escritos, por ejemplo, acá tengo la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, que es la Biblia, pues está en latín. Y la mayoría de textos, como sabemos, están en griego, en el Antiguo Testamento. Se vuelve automáticamente en lengua litúrgica. Pero ¿qué ocurre con las otras? Del copto, por ejemplo. El copto también se vuelve litúrgico por el hecho de que los padres, como San Atanasio de Alejandría, San Pacomio, San Antonio Abad, nos dejan escritos, o San Cirilo de Alejandría nos deja escritos, pero en copto. ¿Por qué? Para que la gente local lo entienda. Y en la liturgia se emplea estas lenguas y automáticamente se vuelven lengua litúrgica. Pero hay excepciones también. Por ejemplo, el de los armenios. ¿Qué pasa con los armenios? Los armenios deciden, tienen su lengua local propia, claro, pero también deciden emplear una escritura propia. Y esa escritura propia está creada por un santo y se vuelve también litúrgica. Lo mismo ocurre con el georgiano o georgiano. También es una lengua creada a partir de petición, ¿no? de los locales que quieren una liturgia, pero en su lengua. Y también ocurre lo mismo con el eslavo, es decir, con el cirílico, es decir, la iglesia rusa, por ejemplo, la iglesia de Ucrania, ellos tienen una especie de escritura, ¿verdad? Que se asemeja bastante. Esas nacen del cirílico como tal. Entonces, estas se vuelven categoría litúrgica porque sus fundadores o los que han creado esa lengua litúrgica son San Cirilo y San Metodio. Ya. Y digamos que hay una lengua representativa para la iglesia, digamos, de forma universal, ¿y cuál sería? Si hablamos de forma universal,
universal, no hay como tal una lengua así como tal. Pero si nos referimos a únicamente a Occidente, es latín. Y a Oriente podemos decir el griego, el arameo o el siriaco, también conocido de esa manera. Pero así, una que nos represente a todas, no hay así generalmente hablando. Pero lo que más ha tenido o ha sobresalido es el griego. Es por eso que incluso en la parte latina se observa algunas cosas aún en griego. Por ejemplo, el Kyrie eleison, si uno entra al seminario incluso o los estudios bíblicos, aún va a llevar lo que es el griego. Así que el griego como que sobresalta, ¿no? Es como una lengua por excelencia de la iglesia. Ya. Y digamos que la estructura litúrgica de cada celebración es la misma, porque, bueno, mucha gente decía cuando se oficiaba la misa en latín, en el caso de Occidente, muchos decían, es que no le entiendo nada, porque nada más las oraciones y la homilía la hacían en el lenguaje de cada país, ¿no? Entonces sí se quedan así, pero lo demás no lo entiendo. Entonces, al momento creo que fue con el Vaticano II, que se cambia a la lengua de cada país, ya toda la cuestión litúrgica, pues es como la gente le va entendiendo, pero si se llegan a meter a una iglesia maronita o a lo mejor en otras, sí salen por ahí otras lenguas que a veces no entienden, ¿no? Bien, esto de las lenguas, a veces uno, digamos, el ejemplo que me pone de los maronitas, ellos utilizan lo que es el siríaco o el arameo occidental, y sabemos que el arameo es lengua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué las iglesias orientales prefieren mantener sus lenguas litúrgicas? Eso es por herencia de la iglesia y por tradición apostólica en realidad. Entonces, para no perder esa esencia, se prefiere mantener las partes esenciales, oraciones litúrgicas esenciales en ese idioma litúrgico. Y lo demás, pues claro, se puede también utilizar la lengua vernácula o la lengua que se habla en el lugar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la liturgia copta. La misa, uno va acá en Bolivia y va a escuchar la misa de copta, pero en español. Pero algunos himnos, algunas oraciones están en copto, entonces lo litúrgico se respeta como tal. Y claro, hay comentarios de varias personas que dicen, es que no se entiende, pero a ver, yo en lo personal participo de misa tradicional, ¿no? También aparte, con la Iglesia Latina, y he tenido ese acercamiento, ¿no? Y uno diría, ya no entiendo esto, pero al menos para el hispanohablante se asemeja un poco. No puedo decir que no se entiende al completo. Si uno prácticamente va a decir Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, claro, suena un poco a italiano, porque claro, también son lenguas romances, no tienen relación, pero como que se da a entender un poco. Ahora, ¿qué nos aconsejan los abunos, los sacerdotes en relación a esto? Si alguien le da interés a esto, lo va a entender. Uno. Dos, el espíritu. La cosa es uno estar ahí, vivir o al menos sentirlo. No necesariamente a veces necesitas entender lo que se está escuchando o está viendo ahí. Si tú ves esto con tus ojos espirituales y ves con el alma, sea cual sea el lenguaje que se esté utilizando, la divina liturgia o la misa, uno va a entenderlo. Porque lo que se está haciendo ahí en el altar, ¿qué es? La consagración, la Santa Misa. Vemos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. El mensaje es el mismo, puede ser diferente idioma, puede ser diferente liturgia, pero el mensaje es el mismo, el objetivo es el mismo. Entonces, puede ser un poco raro, pero la misa no es para bueno, voy a sonar un poco duro tal vez con esto. La misa no puede ser a la comodidad de la gente, sino que la gente debe estar a la comodidad
Ni siquiera la comunidad debe estar en sintonía con lo que es la divina liturgia. Puede ser un poco raro, pero si uno se mete a una liturgia diferente, lo puede entender. Sí, así es, aunque sí he escuchado gente que dice, no, es que luego nos hemos metido con los maronitas o con los melquitas, y sí, como que tienen algunas cosas diferentes y hasta hablan otro idioma y no le entendemos, ¿no? Eh, bueno, suele pasar, y más cuando desconoces que también forman parte de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, eso sí, la mayoría, claro, tiene ese problema con el lenguaje, pero el mensaje sería para acá los que están viendo en Cineforo y otros también. Si alguna vez van a una divina liturgia, sea maronita, melquita, ya incluso una rusa, bizantina, una copta, siempre van a escuchar alguna plegaria extraña. Yo de repente puedo empezar a decir, "Genefrana, me fío, me pshirin". Nadie me entiende, obvio, nadie me entiende, pero si uno ve y escucha, ¿qué siente? ¿Qué es lo que va a sentir? ¿No siente algo en especial o simplemente va a sentir rareza? Por eso los padres nos dicen, cuando vayan a una misa así, no lo vean con ojos puramente humanos, no vayan para comodidad de ustedes, sino vayan y realmente adoren a Cristo que está ahí. Sea cual sea el idioma, aunque no lo entiendas, lo vas a entender, pero en tu corazón, en tu alma lo entiende, tu espíritu lo entiende. Por algo es que nuestro Señor Jesucristo nos envía por medio del Padre el Espíritu Santo. Y Cristo ya, más que todo en Pentecostés, ¿qué es lo que recibimos? Es el don del Espíritu Santo, el don de las lenguas y todo aquello, ¿no? Así que por medio de ese poder del Espíritu Santo, como que si uno se deja llevar realmente, podría entender estas cosas, aunque no así como tal ahora, como hablamos español, pero en el corazón y en la mente sí. Sí, así, sí. Bueno, a ver, dice Sandy, dice una pregunta. ¿Te refieres a los georgianos? ¿Es a los ortodoxos? Yo pensé que era lengua litúrgica, que su lengua litúrgica era el griego. Sí, me refiero a los georgianos, así ortodoxos. Claro, su divina liturgia es la bizantina, pero ellos tienen su lengua litúrgica el georgiano. Lo mismo ocurre con las iglesias eslavas, es decir, los rusos, valga la redundancia, los eslavos, estos países que tienen una semejanza lingüística, perdón, ellos tienen como lengua litúrgica lo que es el cirílico o el eslavo. Entonces, como que entre ellos, eh, aunque su forma litúrgica sea la bizantina como tal, tienen una lengua como tal propia, ¿no? Que ellas la utilizan para la liturgia. Eso también es pues importante, el conocer también esta cuestión de la iglesia ortodoxa, ¿no? Porque finalmente pues era parte de la iglesia católica, ¿no? Entonces ellos tienen como más cercanía con los ritos orientales, ¿no es así? Sí, así es. Estas comunidades orientales pues prefieren en sí como tal también mantener sus lenguas litúrgicas. Es la herencia, como dijo en principio, desde, desde que estos pueblos han sido cristianizados. Por ejemplo, si estamos hablando del georgiano, eso ya es desde el siglo cuarto, aproximadamente siglo quinto. San Nino es el que va a introducir el cristianismo a esta región y va a dejar una especie de escritura, porque el georgiano es diferente, es una escritura muy diferente a la románica o al griego, pero tiene, ¿no? Ese un poco de esa influencia. Lo mismo ocurre con el cirílico. Si uno observa las letras cirílicas, lo puede confundir con español, con griego y diría, ¿qué es esto? Parece casi lo mismo. Si alguna vez han visto letras rusas, uno ve y dice, hay algunas letras son parecidas a las nuestras. Resulta que San Cirilo y San Metodio lo que hacen es tomar prestaciones, ¿no? De algunas letras del griego, algunas
del latín y algunos propios de ahí, se junta y crea y nace lo que es el cirílico. Lo mismo ocurre con el copto. El copto antiguamente, o lengua faraónica, tenía su escritura, pero era casi jeroglífico, algo más simple, más simplificado, pero con la helenización se adopta el alfabeto griego. Y por eso cuando uno ve el copto dice, ah, esto es griego. No, no, no es, no es griego, es copto. Tiene una escritura similar al del griego, pero tiene algunas letras o palabras incluidas propias del egipcio antiguo, ¿no? Entonces, ahí nace una especie de escritura semejante al griego, pues son familiares, son como primos lejanos, pero la lengua es diferente. Lo mismo va a ocurrir con el malamaya, que es de la India, que utilizan los malancares, utilizan la escritura siriaca, pero si uno lee esas letras, resulta que está leyendo otra lengua, malamaya. Lo mismo ocurre con los persas. Los persas han adoptado las letras árabes, pero la lengua como tal que ellos están manejando es el persa, ¿no? O el farsi. Lo mismo ocurre con el español es como que está estandarizado, pero las letras que se utilizan pueden emplearse también en otras lenguas. Ya. Y digamos, tenemos ya la cuestión litúrgica en la lengua que le corresponde a cada rito. En cuanto a los cantos también lo hacen en esa lengua o lo pueden hacer en otro tipo de lengua distinto o en lengua vernácula. Los cantos ya litúrgicos en la iglesia latina son los cantos gregorianos, están en latín. En la misa tridentina sí o sí es en latín. Ya con la reforma litúrgica sabemos que ya los cantos pueden ser en la lengua vernácula para que la gente entienda. Pero como que hoy en día ya se ha ido como que, ¿cómo lo diría? Modernizando, ¿no? Bastante en relación a los cantos. Incluso ya no son más litúrgicos, lo han vuelto como que más, eh, mucho más común, lo podría decir. Ahora, en la parte oriental no. En la parte oriental los cantos litúrgicos sí o sí son en griego. ¿Se los puede traducir al español? Claro que sí, porque he visto que allá en México, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, sus cantos de griego lo han traducido al español. Claro, se puede hacer eso, pero más preferible si se trata, perdón, de oraciones específicas, ahí sí se respeta como tal lo que es lengua litúrgica, idioma litúrgico. En el copto, por ejemplo, se puede hacer toda la misa o los cantos en español, pero hay algunas cosas que no las podemos modificar. Algunas cositas, como doxa patricio yo que guiones mati que ni que estos ionas tunihonon amin, que es el gloria, o el Kyrie eleison, que es muy común entre griegos coptos en las liturgias orientales. Esa se la respeta porque viene a ser un lenguaje litúrgico. Ya. No, y de hecho ahorita que estabas tocando acerca de la música, eso sí es cierto. Luego hacen cada cosa, hacen cada cosa y tocan cada cosa. y, y se les olvida que también, o sea, la música es parte de la liturgia. Entonces no pueden cantar lo que se les venga en gana, ¿no? Exacto, sí, no se puede cantar lo que venga en gana. En Oriente al menos los cantos ya son más específicos, ¿no? Cada rito tiene sus cantos, sus himnos litúrgicos y se las respeta, así tal cual. Claro, ahora sí se trata por ejemplo, he visto coptos en Corea o en Japón también, y a sus cantos los hacen en japonés o en coreano, pero se mantiene la esencia, es el mismo. Es como si ahorita yo tradujera el Rashini del copto al español, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, sí, porque, ay, no, luego hacen, o traen cantos de los protestantes y los ponen dentro de la liturgia, o sea, dices, oh, ¿qué onda, no? Y luego los tiempos litúrgicos tampoco ¿cómo se llama? Lo respetan, entonces pueden cantar algo que es de, no sé,
del tiempo ordinario y lo quieren cantar en Semana Santa, o el de Semana Santa en el tiempo ordinario y así, ¿no? Sí. O ahora que está muy de moda lo de la renovación, también hay una que seguido quieren cantar, la del granito de mostaza. Uh-huh. Ay, sí, he Bueno, visto. sí es un Sí, poco complejo, y también hace falta eso, ¿no? El conocer más la liturgia y saber también la cuestión de la música litúrgica, porque todo tiene sus tiempos y su momento, ¿no? así es. En Oriente igual se divide en tiempos y como igual se divide en tiempos, hay cantos litúrgicos respectivos a ese tiempo. Por ejemplo, ahorita nosotros los coptos recién el día de ayer, anteayer, perdón, estamos ingresando en lo que es Adviento, ¿no? El ayuno de Adviento. Y ahora empiezan los cantos a la Theotokos, es decir, a la Virgen María. En tiempos de Cuaresma, igual los cantos son más fúnebres, son más, eh, relacionados a la época, ¿no? Y en la Iglesia Latina lo mismo, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde está? Dice Sandy, hablando de cantos litúrgicos, el Papa llama la atención a los coros que no hay que ser tan extravagantes. Mm. Llama a la solemnidad cantos litúrgicos. Y luego dice, ay no, la renovación, yo no soy tan amiga, no, pues ni yo tampoco. Sí, bueno, al menos en la renovación veo que hay bastante extravagancia, ¿no? Bastante salto, bastante, pero bueno, Muchos brincos. muchos brincos. Supongo que su espiritualidad es así, pero a ver algo así dentro de una divina liturgia, no, eso ya está muy fuera de contexto. Ujú. Sí, Sí, dicen que es una pequeña rayita lo que te separa para que no caigas en el protestantismo. Ajá, porque es muy similar. Entonces, o sea, se les respeta a los de la renovación, pero híjoles, como que no. la verdad, pues sí, sí he notado eso. Bueno, nunca he participado con ellos, pero conozco, ¿no? Acá de tiempo algunos hermanos de su comunidad. Eso sí, son así. Le digo, parecen protestantes. Eso es cierto. Bueno, retomando lo de las lenguas litúrgicas, digamos que, ¿cuál podría considerarse la lengua con la que comienzan los primeros cristianos? ¿El latín? En sí es el griego. Ah, Irónico, pero es el griego. El latín es más posterior incluso. Claro, el Imperio Romano se había extendido, ¿no? Bastante también en la parte oriental, en el Medio Oriente, pero por algo los antiguos escritos de los evangelios están en griego, no están en latín, porque quien va a traducir la Biblia del griego, y también del arameo al latín, ¿quién es? San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo de Escribano, es un padre latino. Entonces, los primeros cristianos utilizan más que todo ese griego, es donde más se habría difundido. Pero si vamos un poco más a la parte del Medio Oriente, también hay que hacer un énfasis en el arameo, la lengua del Señor, o el siríaco. Vendría a ser como que tener la otra segunda lengua que se utiliza. Y si hablamos únicamente localmente, los primeros cristianos de Jerusalén, el hebreo. Pero resulta que el hebreo se ha perdido, se ha desaparecido. Si uno busca el Nuevo Testamento, no hay escritos así como tal del Nuevo Testamento directamente escritos en hebreo, sino encontramos generalmente en que en griego o en siríaco o arameo. Y eso es lo curioso. pues, a ver, dice Sandy. Ya entrando en materia, ¿los de Constantinopla todos manejan el griego?
La iglesia de Constantinopla, sí. Su lengua litúrgica sí o sí es el griego, ¿no? Al menos la parte de lo que es Grecia como tal, Estado de Grecia, o el país de Grecia, y la parte de Iglesia de Constantinopla hoy que se encuentra en Turquía, sí utilizan el griego. Pese a que en Turquía hablan el turco, ¿verdad? Pero escuchar una divina liturgia en turco se te va a hacer un poco extraño. Claro, posible sí es, claro que es posible, pero más se prefiere el griego. Ya. Y digamos, dentro de esta lengua que era de nuestro Señor Jesucristo, el arameo, ¿en qué países es en donde todavía se utiliza como lengua litúrgica o ya no se utiliza? Aún se utiliza y como dije al principio existe como tres variantes. Hoy en día se le conoce como siriaco occidental, siriaco oriental y el de la iglesia malancara, pero me voy a enfocar en dos. Generalmente la iglesia maronita, que tiene como lengua litúrgica también el arameo o el siríaco occidental, uno, la iglesia ciro-ortodoxa, eh, las iglesias de rito antioqueno como tal son las que se utilizan actualmente en Siria, en Líbano, en parte de Turquía. Es por estas regiones donde aún se mantiene esta lengua litúrgica del arameo occidental. El arameo oriental se habla ya a partir de lo que es de la división de Persia va entrando incluso hasta la China porque habría llegado hasta la China, resulta que llegó hasta ahí la evangelización de los asirios, lo que hoy en día se conoce como la iglesia de los asirios o de los caldeos. También es arameo, pero es un arameo más oriental. Seguro tiene sus variantes, no es casi lo es similar, pero siempre va a tener una variante un poco más diferente, como más dialéctico. Y la parte de la India, igual que había llegado a la evangelización, la lengua de nuestro Señor hasta ahí, pero como que se ha vuelto más local. Ya. A ver, Sandy, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Otros teólogos afirman que la lengua más antigua es el arameo, más no el griego. Eso sí, es cierto, por el hecho de que es lengua de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por el hecho de que es la lengua de nuestro Señor Jesucristo. La parte oriental, como ya estamos hablando ya de los arameos o de la parte siríaca, los escritos que han dejado como por ejemplo un santo que no recuerdo ahorita el nombre, nos deja escritos, pero en arameo, ¿no? Teología en arameo, en siriaco. Es por eso que se dice que es la lengua más antigua en realidad. Y tiene razón, en sí es la lengua más antigua. Pero si revisamos los evangelios, mayormente están en griego. Entonces son las dos más antiguas, el arameo y el griego. Oye, ¿y por qué razón no se habrá dejado como el arameo, como si lo podemos llamar así, la lengua oficial de la iglesia? Buena pregunta y muchas veces hasta yo mismo me pregunto, ¿por qué no el arameo? Porque es la lengua del Señor y generalmente todos tal vez tendríamos que saberlo o utilizarlo, ¿no? Pero como es más regional, se ha quedado ahí. Y como en esa época la lengua franca, la lengua más hablada era el griego, es la que ha tomado más fuerza en su momento. Y es por eso que la parte, ¿cómo lo explico? La otra parte que quiere superar a la lengua, al arameo, es el griego. Entonces, al mismo tiempo los dos surgen y coexisten al mismo tiempo. Pero quien ha ganado más terreno al final ha sido el griego, curiosamente, y el siríaco como que ha quedado más estancado más atrás. Pero no es que haya desaparecido, aún existen en las comunidades que mencioné, los maronitas, los siro-ortodoxos,
los asirios, los de la iglesia siro-malankara, aún utilizan o conservan esto. Ya. A ver, Sandy dice, una pregunta. Los mozárabes, por ser parte de los latinos, ¿ellos utilizan otra lengua litúrgica? Por favor, ¿nos explicas? La parte occidental utiliza generalmente el latín, utiliza el latín. Pero ¿qué ocurre con los mozárabes? Los mozárabes sí lo utilizan el latín. Pero ahora si hablamos únicamente del mozárabe como lengua, como sabemos que Hispania, bueno, España, estuvo un tiempo bajo el dominio islámico, se habría fusionado el árabe con el español. Y esa especie de lenguaje se le llegó a denominar como mozárabe, ¿no? Pero eso no quiere decir que la lengua litúrgica de los mozárabes sea el mozárabe, sino era el latín. Ya. Y bueno, hablando de, entramos a un tema que, híjole, luego causa mucha polémica. Estamos hablando que en Occidente el lenguaje, la lengua oficial, digamos, sería el latín. Sin Sí. embargo, ya no lo es. Sí, Solamente es en las iglesias tradicionalistas, ¿no? sí, de hecho sigue siendo la lengua oficial de la iglesia. Si uno revisa en los cánones, en derecho canónico, el catecismo y todo eso, sigue siendo la lengua litúrgica. El problema es que con el Concilio Vaticano II, como ya no, o sea, se dice que la misa ya se puede dar o escuchar en las lenguas locales para que la gente entienda y todo esto, Sí. como que se ha dejado de usar, ¿no? El latín se lo ha dejado atrás, prácticamente se lo ha dejado a un costado y solamente hoy en día las conservan las partes tradicionales, no solo las partes tradicionales. Pero eso no significa de que el latín ya no debe ser utilizado o debe ser prohibido o restringido. Sigue siendo lengua litúrgica de la iglesia. Y de hecho en la misma Roma, en el mismo Vaticano, aún la siguen utilizando. Sí, sí, pero sí, ahorita tiene unos años que ha causado así como polémica, ¿no? Que porque existen las misas tridentinas y en estas sí se utiliza el latín y que hay un área que es muy exigente y dice es que somos los únicos, los verdaderos, los que realmente conservamos la liturgia como tal, no estamos como el resto de la iglesia y los de la iglesia en lengua vernácula dicen, no, es que ustedes están mal, no le están haciendo caso al Concilio Vaticano II y ahí empieza el problema. Sí, eso ya son temas, bueno, esos ya serían como que cismas internos dentro de lo que es Occidente, ¿no? De Iglesia Latina. Porque hoy en día hay comunidades tradicionalistas, muy tradicionales. Podría clasificar a tres incluso ahí. Los que se consideran muy tradicionales y están apartados, que son sedevacantes, curiosamente los sedevacantistas se utilizan en latín. Eh, Otros que son tradicionales, pero que están en comunión, pero utilizan el latín. Y otros que creo están en la ambigüedad entre si entramos en comunión o no estamos, pero tenemos el latín ahí. Entonces, como que un poco eso, sí, causa mucha polémica, Sí, hablándolo así, bastante, pero aquí hablando ya seriamente del tema de las lenguas litúrgicas, el cristiano, al menos el occidental, debe saber y entender que su lengua litúrgica por excelencia es el latín, y no se puede despreciar el latín como tal, sí, se la debe al menos conservar o respetar y ya, porque durante varios años, varios siglos, nuestros padres, nuestros abuelos han ido escuchando la misa en latín, ¿no? sí, Entonces, aunque cause bastante polémica y bastante controversia, al menos como parte tradicional, decimos que es mejor que la Iglesia de Occidente mantenga lo que es la herencia de esa iglesia.
porque el latín no es un invento, es una herencia. En realidad, el griego igual es una herencia de los apóstoles. ¿Cuántos santos, cuántos mártires, hablando únicamente de Roma, cuántos de esos santos mártires de Roma hablaban en latín? Tenían Sí, el latín como lengua materna y como lengua litúrgica. Entonces, tenemos que despreciar una lengua que hoy en día es considerada litúrgica o sagrada, por la cual muchas personas dieron su vida, aprendieron y todo eso. ¿Podemos despreciarlo? Pues no. Está bien, claro, escuchar la misa en nuestra lengua, en la lengua que hablamos. No digo que está mal, pero el latín al menos se debería respetar o mantenerlo. así No es. que desaparezca al completo. Así es, en alguna ocasión le comentamos a un sacerdote, no, padre, ¿por qué no al final hacemos una oración en latín? Y él nos dijo, no, es que eso es antiguo, eso ya no se usa. Y nosotros así de, perdón. Sí, bueno, muchos dicen no es antiguo, pero aunque sea antiguo, tiene la importancia de la sacralidad. Eso es lo importante. Y si nos ponemos a revisar aún lo que son los cánones de Iglesia Latina al menos, el latín sigue siendo lengua litúrgica, no ha sido descartado, no se ha dicho el español, o ahora es el italiano o es el inglés, no, o sea, por excelencia sigue siendo el latín. O sea, está nuestro derecho y nuestro deber utilizar aún el latín. Aunque no nos sepamos toda la misa en latín, al menos signarnos, santiguarnos, un Ave María, el Pater Noster o el Gloria o el Confiteor, no sé, al menos deberíamos sabernos algo. O, por ejemplo, cuando es Corpus Christi, al menos he notado acá, por ejemplo, en una parroquia, que están empezando a utilizar este canto litúrgico, el Tantum ergo sacramentum. Entonces, está en latín, entonces no hay tanto problema en realidad. Así es, y bueno, a ver, dice Sandy. Dice, pero el Papa dijo que hay que reformar la misa y volver al latín porque la misa es para entenderla y vivirla. Exacto, ya lo dijo la hermana, las misas para entenderla, para vivirla. Exacto. Luego dice, y más de un salto por la noticia y yo lo veo magnífico. Y más de uno saltó por la noticia y yo lo veo magnífico y estoy en el aprendizaje del latín. Y Así. luego dice que los de la fraternidad sacerdotal es que San Pío X. sí, San Pío X parecen cismáticos, pero que quede entre nos. Bueno, Allá en México hay una fraternidad que es la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, pero ellos están en comunión. Pero también está esta otra variante, ¿no? Que es la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Son tradicionales, pero el problema es que históricamente sabemos que se han apartado, ¿no? O sea, que han roto esa comunión con la Santa Sede y por su actitud un poco como que rebelde, por eso se los considera como fanáticos, ¿no? sí, Porque a ellos está abierta la puerta a la comunión, pero ellos dicen que no, o sea, que se oficialice el latín y que muchas cosas tienen que reformarse en realidad, sí, ¿no? así es. Y de hecho, me ha tocado escuchar a algunos que dicen que la iglesia, que a partir del Concilio Vaticano II, las misas que se dan en las iglesias que no pertenecen a esta fraternidad sacerdotal de San Pío X no son la verdadera iglesia de Cristo. Ajá. Y como que la hacen menos y digo, bueno, tampoco es para tanto. Sí, y eso es lo malo, eso es algo que, por ejemplo, con hermana Sandy compartimos. Eso ya es como que un ultralatinismo. También ocurre en Oriente a veces. Eso hay una parte que son muy ultra ortodoxos, lo llamaremos, son los veterocalendaristas.
estos que se encierran tanto y dicen, no, y no tiene que ser únicamente así en griego o bajo este criterio. Si no siguen, no son ortodoxos. En la parte occidental están los de la fraternidad y los llamados veterocatólicos, que dicen, tiene que ser sí o sí en latín, no puede ser la en lengua vernácula porque eso está mal, pero eso ya es encerrarse mucho y la Iglesia de Cristo no solamente es occidente, no es únicamente oriente, es universal. Y hemos visto hay tantas lenguas litúrgicas, griego, latín, siríaco, arameo, armenio, guis, copto y otros tantos. Pero eso es dentro de la universalidad de la Iglesia. Y son respetables, son lenguas litúrgicas diferentes. No porque se diga el latín es lengua litúrgica oficial de toda la iglesia, ahora toda la iglesia debe saber latín. No, tampoco nos podemos encerrar tanto en eso. Sí, dice, bueno, Sandy pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el siríaco oriental y el siríaco occidental? Solamente en algunas, o sea, variantes muy mínimas. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo esto, si me permiten. El siríaco occidental es el más cercano a la lengua de Jesucristo, el occidental, pero el siríaco oriental, claro, también cercano, pero está un poco más diferenciado, ¿no? Lo que utilizan los asirios. A ver, si no lo tengo acá. Acá está. A ver, esto se los leo en arameo, o sea, siríaco occidental, y van a ver la diferencia o escuchar la diferencia con el oriental. Marishu Mashijo Bardo Alaha Atrahem Alay Hataya, arameo occidental. Pero ¿cómo es el oriental? Mor Ishu Mashich Bird Elach Atrahem Alay Hataya. Lo repito otra vez, occidental y oriental. Marishu Mashijo Bard Alaha Atrahem Alay Hataya. Occidental. Ahora oriental. Mor Ishu Mashijo Ber Elaha Atrahem Alay Hatoyo. No sé si habrán notado la diferencia. Parece la misma, pero resulta que en algunas cosas cambia. Entonces, como que se sustituye algunas cosas. Es la misma, pero si uno se da de cuenta y escucha bien, puede ver la diferencia. O un ejemplo del latín, muchas veces he visto, por ejemplo, que, a ver, algo simple que se me venga a la mente. Algunas pronunciaciones, acá tengo un misal en latín, y poniéndole simplemente de ejemplo, a ver, algo para que me entiendan, porque aquí está. Ya. Hay algunos, por ejemplo, simplemente poniendo también el ejemplo del siríaco, que han podido notar la diferencia un poco entre el oriental y el occidental. En el latín ocurre también esto, y he notado en los mozárabes. El latín comúnmente tiene una forma de decirlo, ¿no? De hablar, pero hay algunos que no sé si lo hablan bien o simplemente es por el hecho de que lo hablan ahí. Nobis cuque peccatoribus, famulis tuis de multitudine, miserationum tuorum esperantibus, partem aliquam et societatem donare dignaris. Latín, el latín litúrgico. Pero algunos no lo leen así, sino lo leen así. Esperantibus partem elicam et societatem dorare digneris. Otra vez lo repito. Latín eclesiástico. Esperantibus partem eliquam et societatem dorare digneris. Ahora el común.
esperantibus partem elicam et societatem donare digneris. No sé si han notado la diferencia en la pronunciación. Entonces, en la Entonces, pronunciación. exacto, entonces Sí. como que hay una diferencia. Lo Ujú. mismo ocurre con el siríaco occidental y el oriental. Sí, de hecho, ya Sandy nos había dicho eso. Es en la pronunciación, en la pronunciación. Ajá, Sí, aunque se oye muy similar, pero sí hay algunas palabras, ¿no? Que puede ser ligera esa diferencia en la pronunciación, pero sí la hay. exacto. Y lo mismo ocurre con el siríaco. El occidental es el más cercano a la lengua del Señor, mientras que el oriental un poco lo modifica, no lo cambia, más que todo en la pronunciación. Mira. Ay, por ahí anda nuestro amigo Maronita. Ya, de hecho, Sandy Ah, puso, hola San Marón, buenas noches, paz y bendiciones. Y por aquí anda ya nuestro amigo Ejerce Seña. Ujú. bendiciones hasta el seminario, porque el hermano ya está en el seminario, entonces. Sí, sí, eh, sí, ocupado. una bendición, la verdad. Sí, me acuerdo que el día que pudo meterse unos instantes, andaba ya en la mudanza, ¿no? Y a ver, dice, igual pasa en el copto litúrgico al cotidiano. Sí, en el copto hay dos variantes, uno que se llama bohárico y el otro sagídico. El bohárico es el litúrgico, el sagídico es el más local. Y ahorita les muestro un simple ejemplo entre el bohárico y el sagídico. Si yo quiero decir Señor Jesucristo, eh, simplemente Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o algo similar, en sagídico bien se va a decir, oh Kyrios Jesús Christos, epsheri en efnuti. Eso es sagídico. Pero si lo quiero decir en copto, perdón, ese es copto bohárico. Pero si quiero decirlo en copto sagídico, o sea, más nativo, más local, ¿qué tengo que decir? Epshoes Isos de Christos, epshiri jenainan. Otra vez la diferencia, sagídico. Epshoes Isos de Christos, epshiri jenainan. Ahora litúrgico. Kyrie Isus Christos, epshiri in ifnoti Kyrie eleison. Entonces, como que van a, o sea, hay similitud, pero hay un poco de diferencia. ¿Por qué esa diferencia? El sagídico es más local, es más nativo. No tiene alteraciones, no tiene otras palabras. En cambio, el bohárico han notado que tiene palabras en griego incluidas, como el Kyrie, o el Kyrie eleison y el Kyrios, Señor y Señor ten piedad. Entonces, como que es lengua litúrgica, el copto bohárico, y el copto sagídico es más local. Mira. ¿Y tú cómo aprendiste a pronunciarlos? Ya con estos años de que estoy en iglesia copta, pues ya uno se los aprende, ¿no? De Ya. hecho, no es tan complicado. De hecho, bueno, a un principio sí parecía complicado, pero ya poco a poco uno se va acostumbrando y pues ya le toma. Bueno, se oye que dices que es muy fácil, pero no se oye tan fácil. El más complicado de las lenguas litúrgicas, hasta donde yo he visto, es el guis, el que utiliza la iglesia de Etiopía y la de Eritrea. ¿Por qué? Sus pronunciaciones son glotofónicas y son explosiones. Por ejemplo, solamente pongo un ejemplo. Ellos dicen Besmaab, Wowelt, Wenfesket, Womenfesket Kus, Amin. Glotofónicas en Sí, explosiones. sí. Mi lengua materna es aymara y también tenemos pronunciaciones glotofónicas. Se me hace más fácil pronunciarlas, pero hay algunas que son un poco más raras, ¿no? Entonces, cada lengua litúrgica también tiene sus dificultades. El armenio, aunque parece raro y dificultoso, también es fácil. También es fácil, solamente como que hay que impulsar algunas cosas. Por ejemplo, en armenio, ¿qué les podría decir? Uh, Der Bogormia, de Orzeun, de Adzerad.
Señor, ten piedad y que soy un pecador. Entonces, igual estos son fáciles de pronunciar. Igual el cirílico. Gospodzi pomilui, o sea, Señor, ten piedad. Y así, y así hay varios. Ya. Digamos que puede haber variantes dentro de una lengua, ¿no? Sí, siempre hay variantes, eso sí. Y estas variantes se dan por la zona en donde se está llevando a cabo esta liturgia, o a qué se determina, o a qué se debe más bien el que haya estas variantes. Las variantes, al igual que en el español, es por las regiones, ¿no? Y esas Mm, variantes ya son como que dialectos, y eso ya se vuelven como dialécticos. Porque, por ejemplo, les puse de ejemplo el latín litúrgico tiene su forma propia de pronunciar y se le respeta. El griego kini o koine, como prefieren decir algunos, también. El copto también tiene. Pero esas variaciones se dan más que todo por, a veces se extiende bastante una lengua y no siempre la lengua original de algunos cuantos, no es la lengua original de algunos, en realidad. Entonces, ¿qué hacen? Es hacer prestaciones. Aumentan algunas cosas o modifican en pronunciaciones. Hasta en mi propia lengua hay variantes. Entonces, pero más preferimos mantener, digamos, la forma original, ¿no? ya. Ahorita me acordé de una religiosa que tuvimos hace poco. Ella está en Japón. Ajá. Entonces dice que el japonés, para que lo puedas entender y escribirlo, son alrededor de 7 u 8 años. Entonces, cuando ella la mandan de misión a Japón, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque ella hablaba español. Entonces dice, medio hablo un poco de inglés, pero llegaba y me mandaban a ciertas comunidades en donde hablaban un japonés distinto al resto. Y dice, de todos modos yo japonés no hablaba. Y en la misa pues también era en japonés, pero había como ciertos en que se hacía en inglés para la comunidad que no fuera precisamente japonesa, ¿no? Y decía, no, dices, todo un mundo para aprender a hablar japonés y para aprender los símbolos que ellos utilizan como lenguaje, ¿no? Sí, así es. Siempre existen esas variantes, de hecho. Eh, Creo que también por eso Occidente, al menos la parte latina, ha preferido mantener el latín como lengua litúrgica. Sí. Ujú. Porque Bueno, saben, sí, ay, bueno, nuestro amigo Maronita escribió mucho. Dice, el cirílico oriental y el cirílico occidental son dos variantes del mismo alfabeto, creadas siglos después de Cristo para evangelizar a los pueblos eslavos. El oriental se usa principalmente en Rusia y alrededores, mientras que el occidental se adaptó a los pueblos del sur y occidente eslavo. Aunque ambos comparten origen cristiano, no tienen relación con el idioma que habló Jesucristo, pues él hablaba arameo, no cirílico. claro, eso sí. Porque, como habíamos mencionado a un principio, el cirílico como tal es una lengua, o al menos el alfabeto creado por quienes, por San Cirilo y San Metodio, ellos que han evangelizado esta parte, ¿no? Y Ok. hablando de eso, también, o sea, su alfabeto es muy, a ver, voy a tratar de escribirlo y se los muestro un poco. A ver. Pero nuestro amigo Maronita sí escribió bastante. A ver, vamos a ver si se nota, si se nota algo. A ver, déjame. A ver. Ahí, creo que es ahí. Bien.
Lo que estamos viendo en la parte de arriba, eso es cirílico. Y lo que estamos viendo aquí abajo es en griego, aunque irónicamente dice lo mismo. Gospodzi, que significa, bueno, en cirílico es Señor. Ya, aunque aquí está escrito en griego, pero solamente es un ejemplo, es para que vean la diferencia. Y aunque parecen similares, pueden ver que algunas son similares, porque el cirílico ha tomado prestaciones del griego, como podemos ver la G o la gamma, el omicron, el sigma, pi, otra vez omicron, pero vean, la D o delta de los cirílicos es diferente. El de los griegos se mantiene y el iota se mantiene, pero el de los cirílicos es como una N al revés. Mira. Y también la escritura la has aprendido en, no sé, en algún taller o en alguna plática o curso o retiro dentro de la iglesia a la que vas. El copto, sí, pero en alguna vez creo que ya les había mencionado, yo soy ex seminarista, ¿no? Uh-huh. Entonces, como seminarista, pues yo en esa parte sí me metí bastante en lo que son lenguas litúrgicas. O sea, cómo se escribe, cómo se lee y todo eso. Y por eso es que aún me sé esas cosas. Estabas en un diocesano, ¿verdad? No, estaba con los salesianos. Ah, ese, ya, Sí, con sí, los sí, sí, salesianos. Sí, sí. porque los diocesanos nos han comentado que ya casi el latín no, bueno, el latín sí lo tocan, pero ya no a profundidad como podía haber sido anteriormente, ¿no? Antes del Vaticano II. Exacto. Sí, sí, eso Entonces, he notado. y también lo que hemos notado es que dentro de las comunidades religiosas, ya diferentes a los diocesanos, sí siguen todavía con el estudio de ciertas lenguas litúrgicas, ¿no? Entre el latín, el griego, ajá, el hebreo, algunos sacerdotes nos han comentado del hebreo, ajá, pero es diferente al diocesano. El diocesano sí ya, pues ha ido perdiendo eso, ¿no? A lo que veo, sí. En la parte de Sasana como que he ido perdiendo eso. Pero al menos donde yo estaba aún se mantiene, ¿no? Lo que es el latín, al menos tiene más énfasis en eso, pero depende mucho del interés también de la persona que está ahí. Si no le va a tomar interés, obvio, ¿no? Eh, es como de que, ¿para qué me sirve eso? Al menos el que se va a especializar en escrituras sagradas, al menos tiene que saberse lo que es griego y latín. Porque el griego, si uno quiere recurrir a los textos antiguos, va a ver que está en griego kini o koine. Y para entender eso, tiene que saberse al menos el griego, ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, ya antes de irnos hacia el final, porque recordemos que tú tienes 2 horas más que nosotros, entonces ya estamos pisando las medianoche para allá. Sí, ¿verdad? De hecho, 11 Sí, 42. sí, Vamos a ver. entonces, bueno, ¿qué otra cosa nos ha faltado hablar y que tú quieras complementar antes de ir ya al cierre de esta emisión? Bueno, ya que el tema ha sido de lenguas litúrgicas, para algunos puede ser raro, para algunos nuevo, ¿no? Para algunos, bueno, ya también ya deben saber de esto, pero ¿es importante mantener las lenguas litúrgicas? Pregunto yo. Algunos dirán, no, es que no entiendo. La excusa principal es que no entiendo. No entenderán, sí, obvio. Tampoco es que nos vamos a aprender los tantos idiomas que existen en el mundo. Pero como ya a un principio dije, no hace falta incluso que hables arameo, que latino, griego o copto, lo que las lenguas litúrgicas que existen. Si vas a esa divina liturgia, a esa misa, y sabes a lo que estás yendo, si sabes a lo que estás yendo y lo vives y ves con tus ojos espirituales, eh, con ese corazón del alma, lo vas a entender, aunque sea en la lengua que sea. Lo vas a entender porque ahí está ocurriendo un milagro muy grande y especial. ¿Qué es?
la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la divina liturgia, sea en la lengua que sea, aunque no la entiendas. Así que no vayas por comodidad, no solo vayas como de que allá y Ujú. no, no, mejor ve a vivirlo, aunque no lo entiendas, pero vive. Si no te sabes, reza, reza ahí, aunque sea en tu lengua materna o en la lengua que sepas. Si escuchas el Abun Bashmayo, que el hermano Maronita se lo debe saber, que es en arameo, y es el Padre Nuestro en arameo, y sé que la gente tal vez no lo entienda. Solo escúchala y a ver qué tal te sientes. Solo escúchala, solo vívela. Vas a ver por qué se le dice lengua litúrgica, por qué tiene ese grado de sacralidad. Y ese sería como un mensaje a todos aquellos que están viendo acá en Cinefor. Sí, sobre todo que pues sigan persistiendo en que aprender un poquito más de latín, digamos, que sería como pues el más fácil, si lo podemos ver así, para que no se pierda y no pensemos como ese sacerdote que te digo que nos dijo, no, es que es ya antiguo. Antiguo, bueno, por el hecho de tiempo, claro, tiene bastante tiempo, ¿no? Pero tampoco es algo que no se entienda, eh, porque es la raíz, ¿no? Madre en sí de las lenguas romance. Español, latín, perdón, español, italiano, francés, portugués. Y si uno se pone a escuchar estas lenguas, lo va a entender. Si você fala portugués o si parla italiano, no sé, o sea, entiende uno. ¿Por qué? Porque Sí, tenemos por raíz que el latín. Simple. Lo mismo ocurre con las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son el árabe, el arameo, el hebreo, incluso el yiddish. Y si uno escucha y habla esas lenguas, siempre hay algo en común. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo esto. Rahem, que es en hebreo, que significa misericordia o misericordioso. Rahem, hebreo, y Rahmani, que es en árabe, también es misericordioso. ¿Ven? No hay mucha diferencia. Rahem, Rahman, lo mismo. sí, Entonces, o Qudush en árabe, santo, y Kadosh en hebreo, santo. Kadosh, hebreo, Qudush en árabe, lo mismo. sí, Incluso la palabra Allah que se utiliza en árabe, que significa Dios es, viene del arameo, que en sí también es Allah o Ilahi, o Illa, que es un derivado en sí, ¿no? Entonces son casi semejantes. sí. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias, Mateo, por contarnos todos estos temas tan interesantes y hoy hablando de estas lenguas litúrgicas que a veces ignoramos también porque sí hemos escuchado el latín, ok, pero el hebreo, el arameo y todos los que hemos tocado en esta noche, pues a veces los desconocemos, pero es importante saber porque finalmente todos son parte de la Iglesia Católica. Claro, así es son parte de la riqueza en sí, ¿no? De la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, y es algo que debemos valorarlo. Y aparte, como dije, es herencia, es una herencia que todos los cristianos tenemos. Entonces, simplemente es valorarlo, mantenerlo. No hace falta modificarlo, estar ahí, que hace que algo, porque, como dije al principio, lo repito, esa lengua litúrgica, el latín, sea el griego, el copto o el siriaco, esos primeros cristianos lo han aprendido en esa lengua y pues la han ido utilizando, ¿no? Ujú. Bonita nota, alarma. Shukran. Sí, entonces, bueno, si no falta algo más que quieras agregar, pues nos gustaría que hicieras la oración final, de nueva cuenta agradeciéndote. Pues yo creo que agregar en sí, pues no, porque como que ya incluso dije, ¿no? Que debemos valorar estas lenguas litúrgicas y no despreciarlas, no dejarlas de lado. Pese a que tengamos diferentes lenguajes y todo eso,
el lenguaje espiritual, uno de simplemente participar o estar involucrado en ello, a veces uno entiende sin querer, sin querer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que actúa en una persona y hace que entienda eso, aunque no entiendas el lenguaje que están hablando, pero lo vas a llegar a entender. Entonces, son cosas que uno, aunque pueden ser difíciles, pero lo tenemos que ver con esos ojos de esos primeros cristianos. Tenemos que valorar esa riqueza de la iglesia, porque es parte de esa iglesia universal de Cristo. Así es. Y bueno, la oración final que nos quieras compartir. Y pues bueno, como hemos hablado de lenguas litúrgicas, vamos a hacer una oración, como estamos en un live católico, en latín. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos de malo. Amen. Saludamos a nuestra Madre Santísima. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, udis in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum, et virtus populum, a te clementem propitius, respice et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatu Joseph ejus esponso, ac beates apostolis tuis Petra et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione, sancte matris ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus, exaudi per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Y bueno, dice Sandy, bonita noche. Muchas gracias, hermano Mateo y hermana Aurora, por esta clase tan interesante. Y pues saludos a Colombia y saludos también a Gersesena, que está aquí en México. Y saludos hasta Bolivia con nuestro querido Mateo. Y gracias de nueva cuenta y nos vemos en el siguiente mes, que es en diciembre. Igualmente, hermana, pues no, gracias por este espacio. Un saludo especial, ¿no? Que están expectando al Cineforo, a la hermana Sandy, al hermano Ger también, que está allá en seminario. Dios lo bendiga abundantemente en este camino de su vocación y pues no, simplemente agradecido con ustedes, hermano. No, pues muchas gracias. Yo creo que en diciembre a lo mejor podríamos hablar sobre la Navidad en Oriente, pero pues ya estaremos platicando cuál es el siguiente tema. Sí, me parece bien, de hecho, hermana. Claro que sí. Sí, entonces ya te comentaré qué fechas hay y todo. Y de nueva cuenta, gracias y que descanses. Un saludo hasta Bolivia y a los gatitos católicos también. Gracias, hermana. Gracias. Igualmente, abrazos. Gracias, nos vemos. Bye. Bueno, antes de terminar este programa, pues de nueva cuenta agradecerle a Mateo que estuvo con nosotros y agradecerles a cada uno de ustedes, en especial a Sandy y a Gersesena, que esta noche nos acompañaron. Y recuerden la invitación, tenemos un círculo de lectores que acabamos de iniciar el día de ayer, va a ser todos los martes a las 5:50 de la noche en el convento de las hermanas Agustinas, ubicado en Juárez número 9, aquí en la Ciudad de México, alcaldía de Azcapotzalco. En este círculo de lectores estamos tocando el libro de San Agustín de la editorial Éxodo y pues ahí
está la información en pantalla, ¿no? Entonces, para que los que quieran anexarse a esto, pues, nos acompañen para comentar este libro. Y pues gracias de nueva cuenta a Mateo por compartirnos ese tema acerca de las lenguas litúrgicas en la iglesia. Y ahora sí, para despedirnos, nos vamos a ir con nuestra oración tradicional a la Virgen María. Solamente una información. El próximo mes, el miércoles 24, más bien, nuestro programa lo hacemos los miércoles y cae en 24 y en 31. Entonces vamos a adelantarlo porque obviamente todo el mundo va a andar en otras situaciones el día 24, pero el padre Ignacio, nuestro sacerdote exorcista de cabecera, va a estar con nosotros el día 23. El día 23 de diciembre, y vamos a hablar sobre la devoción a la Virgen María. Entonces no se lo pueden perder y ya estaremos platicando con Mateo acerca también de el siguiente mes en qué día va a ser esta plática que tenemos con él. Y vamos a cerrar con nuestra oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios los bendiga. Soy su amiga Aurora de Cineforo Católico. Y mañana más tardar a mediodía estará este programa en nuestro canal de YouTube. Que tengan una bendecida noche y saludos a Colombia y saludos hasta el seminario Maronita donde está Gersesena y a todos y cada uno de ustedes que nos siguen y que nos van a reproducir posteriormente. Bendecida noche.